La palabra de Dios, aquí en encamínameradio.com. Bienvenidos a la sintonía de encamínameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día tan especial. Recuerde que nuestro sitio oficial es www.encaminameradio.com. Allí, a través de nuestro sitio oficial, ustedes pueden también conectarse a nuestra señal y participar de este culto online. Si nuestra página oficial se cae, tenemos sitios alternativos a través de los cuales ustedes pueden seguir en sintonía con encamínameradio.com, Radio Colombia, Online Radio Box y aplicaciones de radios cristianas. Allí está Encamíname Radio. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter como Encamíname Radio y @encamínamr, y ya también nos pueden encontrar en YouTube, allí también como Encamíname Radio. Muy bien, nos vamos a disponer porque el Señor nos trae hoy una preciosa enseñanza que se titula Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos, y estudiaremos el libro de los Jueces para que estemos allí muy atentos en el capítulo 10, versículos 1 al 16. Ya está con nosotros conectado nuestro pastor Laurentino López. Pastor, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Julieta Alejandra, por estar con nosotros en esta preciosa obra gloriosa que el Señor Jesucristo nos permite por causa de su precioso nombre y por causa de nuestra fe estar unidos. Gracias, muchas gracias, y también al pueblo que escucha su programa Encamíname Radio. Me extiendo hacia ellos con muchísimo amor, con muchísima gratitud, con muchísimo acercamiento, para que nos unamos y compartamos esta preciosa obra que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, saludando grande y con un aprecio inconmensurable a todos los que escuchan su programa a nivel latinoamericano, como también a nivel europeo, como en los Estados Unidos. A cada uno de ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias al Perú, al Ecuador, a la República de México, Argentina, a Guatemala y a todos los sitios a donde llegan estas ondas, a España y a la obra hispanoparlante en los Estados Unidos. Un abrazo cordial, y a las iglesias en Colombia, donde escuchan su programa Encamíname Radio, como también darle muchas gracias a todos los que están con nosotros en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema que tenemos hoy para compartir es muy importante porque vale la pena hacer un comentario. Y el comentario es cómo Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos. Qué tristeza, ¿verdad? Y mirando con detenimiento la palabra y leyendo cosas tan extraordinarias, tenemos que recordar que son muchas las lecturas que podemos recordar en la Biblia. Y bueno, queremos compartir una de las obras más tremendas que lo conmueven a uno y que lo hacen vibrar internamente, porque de acuerdo a la obra tan maravillosa, tan grande que Dios hace, nos conmueve al mirar la reacción de un pueblo endurecido, un pueblo ingrato, un pueblo que no reconoce, un pueblo que endurece su corazón, porque nunca se da cuenta todo el beneficio, todo lo que Dios hace por nosotros, sino que nosotros tenemos un problema. El problema es que solamente buscamos a Dios para nuestro beneficio. Buscamos a Dios para que Él nos responda lo que nosotros deseamos, lo que buscamos y lo que deseamos y lo que nosotros tenemos en cuenta como necesidad, pero nunca ni siquiera agradecemos porque consideramos que es su obligación, que Dios no está sino únicamente a nuestro servicio, que Dios no necesita nuestro afecto, que Dios no necesita nuestra obediencia, que Dios no necesita nuestro respeto. Qué triste tener que pensar de esa manera y no reconocer que Él también es un ser amoroso, tierno, lleno de benignidad, templanza, para no acabarnos
no azotarnos, pero sí castigarnos. Y vamos a compartir una de las historias más impresionantes que tiene la Biblia y que vamos a empezar con ella y después miraremos los jueces, porque lo más importante para nosotros es recordar qué fue lo que sucedió en esta historia tan tremenda que vamos a relatar en el libro de los Números, capítulo número 11, versículos del 1 al 35. Capítulo 11, del 1 al 35. Como siempre, nuestro hermano David Felipe está con nosotros y él también se está muriendo de las ganas de saludar al pueblo, para darles un saludo muy cordial y también para llevarles esta preciosa lectura del libro de los Números, partiendo del versículo 1 al versículo 35. Ay, que nos estremece, porque vamos a recordar qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, pero también qué pasa con nosotros como pueblo, porque el ser humano no dejará de ser ser humano, y las mismas características que tenía el pueblo de Israel en el desierto, ese pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, lo llevó el Señor para glorificarse, para mostrar su gloria, para mostrar quién era Dios, pero este pueblo ingrato, este pueblo ciego, no pudo jamás reconocer a su Señor y lo provocó a ira. Y esto pues es muy grande reconocerlo. Hermano David, diríjase a su pueblo saludándolo y después nos participa de esta lectura que nosotros, pero quiero hacer algo, hermano David. También, usted ha participado de esta lectura y la conoce. Después de saludarlo, quiero que dé un pequeño condense, un criterio corto acerca de lo que usted entiende con respecto a la ingratitud del ser humano frente a la obra misericordiosa y extendida que viene de parte de nuestro Señor. Adelante, hermano Ade. Amén, claro que sí. Dios bendiga a todos los hermanos en este especial día. Y como ya es costumbre, volvernos a encontrar un día como hoy, leyendo la divina palabra del Señor, estando acompañándolos a cada uno de ustedes. También así un fuerte saludo a los que nos escuchan en esta mañana, a las personas nuevas o tal vez antiguas. De igual manera, un fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a los pastores de todas las sedes, a los levitas, en fin, a cada uno de ellos también, Dios los bendiga. Y bueno, lo del tema de hoy es un tema muy importante porque el capítulo 11 del libro de Números es una de las historias más magníficas y más tremendas que podemos recordar. Y es que el pueblo de Israel ha marcado la historia durante muchas generaciones y su historia se ha inmortalizado hasta el día de hoy. La recordamos muy a menudo y ha quedado en nuestras mentes muy grabada. Y la historia de Israel es muy importante porque es un retrato, es un vívido retrato de lo que nosotros somos, donde nos comportamos como personas que verdaderamente pues falta un poco del Señor y a veces tratamos de ser un poco quejicas con las cosas que hacemos del día a día, sin prestarle mucha atención a la fe y a lo que representa verdaderamente Dios en nuestra vida. Y esta parte del capítulo 11 del libro de Números es cuando el pueblo se queja ante Moisés. Y el Señor, en una obra de misericordia, en una obra muy grande, muy espectacular del Todopoderoso, les envía las codornices porque el pueblo recordaba su viejo pasado, sus recuerdos, que se suponen que tenían que morir, pero no fue así, estaban muy vividos todavía. Y entonces, pues lastimosamente, a pesar de que Dios les dio esta bendición, donde comieron mucha carne ese día y donde Dios no solamente hizo ese milagro, sino hizo muchos más, pero ellos nunca valoraron eso. El mensaje es que dejemos de quejarnos tanto y verdaderamente comprendamos la obra de Dios como es. Y bueno, sin nada más que decir, el libro de Números, capítulo 11, comienza desde el 1 hasta el 35. Y lo voy a leer en una nueva versión para que tengan más claridad y sea
a oídos de los que nos escuchan en este día muy nutritivo esta palabra del Señor. Así que sin nada más que decir voy a comenzar. Dice así el versículo 1 en adelante. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos, y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos, horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga que todo este pueblo? ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer». Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. «Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto?». Entonces Moisés respondió al Señor: «Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría?». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no». Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, junto a los 70 ancianos, y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron,
pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Haserot, donde se quedaron por algún tiempo. Historia apasionante y verdaderamente conmovedora. Es algo extremo que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Recordando una de las historias más apasionantes que nos cuenta la Biblia en su maravillosa forma de rescate y de misericordia y de amor. Porque el pueblo siempre está vigente en cualquier parte del mundo. Hoy somos un pueblo y el pueblo seguiremos siendo las gentes que tenemos necesidad y que por causa de la necesidad buscamos a Dios. Y ellos también lo buscaron cuando estaban oprimidos, cuando estaban latigados, cuando estaban cansados de grandes jornadas y cuando clamaban día y noche, y Dios había permitido que esto se hubiera prolongado para que cuando regresaran otra vez al desierto, por causa de Él, que era el único que sabía a qué lugar los llevaría, siempre tuvieran en su memoria el sufrimiento que fue por muchos años, que fue por muchísimas circunstancias, pero que esto no fue suficiente para mejorar sus comportamientos, sino como perro que vuelve a su vómito y como puerca que se revuelca entre el cieno, volvieron otra vez a buscar lo que ellos habían participado, lo que habían tenido, pero olvidaron la misericordia, el sustentamiento y el amor de Dios en todas sus manifestaciones, y siempre nos pasará a nosotros y de igual manera, para no ser tan severos con el pueblo de Israel y mirar los ojos hacia nosotros mismos y reconocer que en algunas oportunidades hemos recibido muchísimas respuestas, muchísimos apoyos, muchísimas ayudas de parte de Dios, pero fácilmente las olvidamos y siempre seremos como saco roto. Todo lo que recibamos pasa de largo y nunca agradeceremos, nunca recibiremos con gratitud y regresaremos nuestros ojos a Dios para decirle: gracias, Señor, por los favores recibidos. Gracias, Señor, por la misericordia y el alcance que nosotros hemos tenido en todos nuestros desenvolvimientos de la vida, y no solamente recordar que hemos tenido dificultades, sino también satisfacciones y grandes recuerdos que Dios nos da. Por eso el motivo
que está escrito en la Biblia, de dar testimonio, es el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros para que no lo olvidemos, porque lamentablemente el ser humano es tan ingrato que olvidamos con la mayoría de las circunstancias los favores, las bendiciones y todas las bienaventuranzas que recibimos de parte de Dios en nuestra cotidianidad y por lo tanto volvemos a exigir como si tuviéramos derecho. Esto es muy importante recordar. Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos. Y esto nos ayuda a tener presente cómo y cuándo y por qué debemos de recordar lo más que podemos volver a retomar. Ahora, nuestro hermano David tuvo la oportunidad de leer esta versión. Me parece importantísima la forma como hilvana las palabras, pero no recordando, no olvidando que la palabra de Dios en la versión 1960 también habla con tal certeza, con tal agudeza y en la mejor lengua hispanoparlante para nosotros tener en cuenta, pero esta versión que acabamos de compartir es explicativa, contemporánea, y por lo tanto nos ayuda a ampliar el concepto de esa travesía que tuvo el pueblo de Israel durante todo su ejercicio de establecimiento en esa tierra inhóspita, árida, pero Dios así lo concedió, así lo confirmó, para que Él pudiera ser engrandecido y reconocido como Dios sobre toda la tierra, porque Dios tenía que mostrar en los lugares más inhóspitos, en los lugares más difíciles, en los lugares más áridos, porque lo sacó a una tierra donde no fertilizaba, a una tierra que carecía de agua, y Dios tenía que mostrar su gloria, haciendo posible fertilizar los lugares por donde transitaban, como también sacar agua en los lugares más absurdos, pero posibles para Dios, para Él poderse glorificar, para que entendieran que era nuestro Dios, que es nuestro Creador, que es el todo de nuestra vida. Pero lamentablemente con tanta ceguera, por eso hay un pueblo corrompido que ha tergiversado la palabra y ha creído que Dios únicamente está para darnos respuestas y para colocarle preguntas y tomar bendiciones, sin olvidar que somos tiestos de barro, que si Él quiere, los bota al piso y todos quedamos completamente hechos trizas, quedamos hechos pedazos. Y la única forma de tener misericordia a Dios es que nos recoja y pedazo por pedazo vuelva a ser una nueva figura de nosotros. Aleluya, porque Cristo Jesús nos propuso en su dispensación de la gracia venir a nosotros y hacernos una criatura nueva para poder pensar y decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Hoy las maravillas de todo lo que nosotros vemos y de todas las cosas que nosotros recordamos, podemos decir que uno de nuestros factores más importantes es recordar lo que nos habla la versión de la palabra en la nueva traducción viviente. Y en el capítulo 11, después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. El Señor oyó todo lo que decían
Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó algunos en las afueras del campamento. En la versión 1960 dice de la siguiente manera. Amén. Dice así Números capítulo 11 versículos del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tan cierto es que la dificultad que el pueblo estaba recibiendo en ese momento estaba desconociendo, en primer lugar, lo que Dios estaba realizando. Nosotros, como pueblo, nos quejamos. Ellos, como pueblo, se quejaron. Nosotros recibimos el beneficio hoy. Cuando ellos salieron gozosos, salieron del pueblo, salió de la cautividad, salieron con júbilo y comenzaron a expresar canciones, alabanzas, glorificando, exaltando el nombre de Dios. Pero sus días fueron 3. Y el pueblo, posteriormente, comenzó a murmurar. Y al quejarse, porque las circunstancias, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus deseos, no eran ideales. Ah, qué triste. Cuando recibimos nosotros un beneficio de parte de Dios, cuando recibimos de parte de Dios respuestas. Oh, el Señor me respondió, si es a nuestro comodo, si es a nuestro gusto. Ay, el Señor me concedió la casita que tanto el Señor le había pedido y cuánto me siento feliz, cuánto regocijo siento ante mi Señor. Qué expresión tan bella, qué agradecimiento tan grande. Pero si el Señor nos dice, tienes que dejar a esa persona porque no te conviene, ¡ay! ¿Cómo es posible que Dios sea tan egoísta? ¿Cómo es posible que Dios a mí no me conceda lo que yo necesito? Si es que esa persona yo la amo, amará su carne, amará lo que ves, pero Dios está mirando lo que tiene dentro esa persona. Y eso es lo que Dios objeta, es lo que Dios no entrega. Pero nosotros desagradecidos nos vamos en contra de Dios y le decimos a la gente, ay, es que se nos está impidiendo nuestra felicidad, nos está impidiendo que nosotros seamos felices, que tengamos lo mejor, porque nosotros, que sacamos que una persona elija una persona de bello parecer, que sea excelente por fuera, pero por dentro perezoso, vicioso, altamente peligroso en sus decisiones, temerario, decidido, pero para matar, para robar, para crear el mal y muy poco para buscar a Dios. Eso lo conoce Dios. O una mujer, ¡ay, qué hermosa curvatura! ¡Qué delineamiento tienen sus caderas! ¡Oh, qué torneada tiene sus piernas! ¡Oh, qué protuberantes son sus pechos! ¡Qué ojos tan relucientes y tan grandes! Y Dios le dice, déjala porque no te conviene. Pero se da cuenta, Dios, ¿cómo me va a negar a mí el derecho? ¿Cómo me va a negar a mí el deseo tan grande y el amor que yo siento? ¿Cuál amor? Es el deseo que tiene de su cuerpo. Pero Dios conoce, irresponsable, dejada, interesada, déspota, mentirosa, explotadora. Cuán cantidad de cosas que Él conoce y las intenciones que hay en su corazón. Porque nosotros rechazamos a Dios
porque no conocemos su bondad, su misericordia y su amor. Él nunca lo hará porque no quiere que seamos felices. Al contrario, es para que no recibamos el daño de nuestra ignorancia, porque Él mira lo que nosotros no alcanzamos a mirar. Porque nosotros no miramos sino lo que está afuera. ¡Ay, qué hombre tan elegante! ¡Qué zapatos tan bien lustrados! ¡Qué traje tan hermosamente dispuesto, limpio! ¡Oh, qué elegancia! Todo es apariencia. Y por dentro, un poco de víboras, mentiras, engaños, malignidades, ¡ja! Murmuraciones, insensateces, glotonerías, pecados, concupiscencias carnales muy acentuadas, lascivia, malos deseos, adulterio, fornicaciones, envidias. Dios lo conoce. Este pueblo, ellos, nosotros. Le decía que para que no fuéramos tan duros con el pueblo de Israel, consideráramos cómo somos nosotros. Y así no nos endurecemos contra el pueblo de Israel. Con cuánta rapidez nosotros olvidamos. Eso que más adelante vamos a reconocer, vamos a mirar una de las historias más tremendas, la de Roboán. ¡Ay, él en la plenitud de su gloria! Dejar a Dios. ¿Qué consecuencias tuvo? Dividió el reino y el pueblo pagó el seguir al hombre y no seguir a Dios. Vamos a mirar con tiempo esa maravillosa historia, pero continuemos con la que tenemos en la mano. Recordando, es verdad, la ingratitud es deshonra y es el mayor de todos los pecados. Y es, por naturaleza, uno de los pecados, la arma más aguda, porque tiene el pecho completamente depravado. Olvida rápidamente el servicio y el gran favor que hemos recibido para nosotros acentuarnos en la necesidad que tenemos, olvidando las personas. Es como cuando la persona nos presta. Ay, no, qué hermoso, es que siempre me acuerdo con gratitud cuando me prestó el dinero. Pero qué rabia sentimos cuando nos piden el dinero que tenemos que devolverlo. Qué ingratos. No recordamos el servicio, pero cuando no tenemos que pagar. Pero cuando tenemos que pagar, ahí nos victimizamos. Es que no tengo con qué. ¿Pero de dónde voy a sacar? Pobrecito de mí. Y comenzamos a hablar mal de las personas. Pero es que me vino a cobrar cuando no tenía. No tiene misericordia, no tiene amor. Sabiendo que no tengo, sin embargo, pero cuando tiene no paga. Se va a la cantina o se va la mujer a comprar trajes, a comprar suntuosidades de la vanidad, pagar cualquier cantidad de artefactos para la piel, para los ojos, para los pelos de la cara, de las piernas, de la planta de los pies, de todas las cosas, pero no tiene dinero para devolver lo que se le ha prestado. ¡Qué ingratitud! Este pueblo, recordando la Biblia, se quejó, se les olvidó,
de la liberación de la esclavitud egipcia y de las obras poderosas de Dios en favor de todos ellos. Nos olvidamos de todos los favores recibidos, todos nosotros. Y lo más desgraciado, que hemos recibido, pero no hemos confiado en Dios. Porque hay momentos que yo escucho a los hermanos, escucho a todo el mundo. ¡Ay, pero yo no sé en este momento qué hacer! Y todos nosotros hemos caído en el error, incluyéndome, desde luego. Porque cuando recibimos y tenemos la fe y pensamos en Él, y Él se mueve a través de la fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque Dios se mueve a través de la fe, pero no todas las veces la fe está vigente en nuestra propia vida y no siempre la fe se activa para alcanzar los logros que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Por lo tanto, cuando tenemos esa desconfianza, acudimos al ser humano, acudimos a los recursos humanos y también tenemos contrariedades muy profundas porque decimos, no sé qué camino tomar, no sé a quién acudir, me encuentro abrumado, me encuentro como si una bola de nieve me envolviera y no sé a dónde voy a llegar. Todas estas cosas pasan porque hemos perdido la confianza en Dios, aún cuando Dios nos está sirviendo, cuando Dios nos está haciendo los favores, porque siempre recordaremos en un momento de la vida el recuerdo que Dios nos hizo, pero en el momento que nosotros olvidamos quién es Dios, murmuramos y comenzamos a reclamar y nos creemos con los derechos, y si Dios no los satisface, entonces tomaremos decisiones y diremos palabras tan desobligantes como acabamos de escuchar lo que ellos profirieron, lo que hablaron y lo que dijeron con su boca, que no es extraño, no es indiferente, no es particular a la necesidad de hoy día con nosotros los que escuchamos su programa encaminameradio.com. Esto es algo impresionante. Es algo que nos ayuda a reflexionar. Recordemos también que no confiaron en Dios y no encomendaron la vida a Dios y al futuro. Porque nosotros, si le encomendamos nuestra vida y le encomendamos nuestro futuro a Dios, Él tiene piedad y misericordia de nosotros porque Él es omnipotente. Pero si tú no lo crees, que Él es omnipotente, pues no podrás tener confianza en Dios. Eso es apenas natural. Claro que sí. Los creyentes debemos de estar muy agradecidos, pero muy agradecidos, porque a pesar de todo, de ser una raza caída, a pesar de nosotros no tener alternativa de salvación, ni posibilidades de acercamiento a Dios, hubo un ser, sobre todos los seres, que fue el que se brindó a sí mismo, por amor a nosotros, de ofrecer su vida y de hacer las veces de pecador para que tuviéramos acercamiento a nuestro Creador por causa que Dios nos separó por el pecado que mora en nosotros y por todo el pecado que está en nosotros, que hizo factible que Dios se separara. Porque qué hermoso. Cuando miramos una de las historias más maravillosas de la Biblia, la creación de los primeros seres humanos que comienzan a tener vida en la tierra, hechura
confección de su Creador, con aliento de vida, con pensamiento propio, con intelecto, con emociones, con conciencia, todo para darle lo necesario y lo indispensable para que pudiera sobrevivir y pudiera entender la vida. Porque si hubiéramos sido creados como animales, solamente permitiríamos vivir por vivir, sin pensar, sin reconocer, sin aprender, sin seleccionar, sin sabiduría, sin inteligencia, y seríamos animales. Pero qué creación tan bella. Qué lindo cuando Dios nos creó. Cuando Dios hizo el cuerpo humano con un diseño tan sobre perfección ilimitada, que nos dio ojos para ver, oídos para escuchar, tacto para palpar. Oh, ¿todo eso qué? Cosa tan importante. Otro le dice, no, ¿hasta dónde llega la ceguera y hasta dónde llega la completa incapacidad del hombre de reconocer a su Señor y a ser tan capaces de decir que vienen de las serpientes, que vienen de los cocodrilos, que vienen de los seres extraterrestres, que vienen del gorila, y le quitan la gloria a su verdadero Creador? ¿Hasta dónde llega el hombre a entorpecer su mente por causa del pecado que mora en la tierra? Se vuelven irascibles, se vuelven personas inconscientes que no alcanzan a reconocer por estar adorando ídolos, por entrar en las cosas antagónicas de las tinieblas, por entrar al mundo del ocultismo, por entrar al mundo inhóspito antagónico de las tinieblas, para desconocer quién es su verdadero Creador, para buscar el facilismo en todas las cosas de la vida, buscando derechos de hacerse mejor a través de los recursos más fáciles, sin esfuerzo, sin lucha. Prefieren matar a los demás para recibir reconocimiento que luchar para vencer su propio pecado. Así es, porque eso es el ocultismo. Enseña hay que matar para poder recibir poder. En lugar, se recibe el poder si tú cambias de vida, porque recibirás el reconocimiento de la gente, el respeto de la gente, porque nunca te irás en contra de ellos, ni le procurarás ninguna clase de mal. Eso es lo que nos propone nuestro Dios. El otro Dios, que se llama Diablo o Satanás, le propone al pueblo que mate para alcanzar grandeza. Si no, pregúntese, ¿por qué en los capítulos antagónicos de las tinieblas ofrecen criaturas inocentes y se las devoran para adquirir poder? Pero el poder que viene de parte de Dios viene únicamente a través de la renovación del nacimiento de una nueva criatura, guardando los derechos y el respeto hacia los demás, para que los demás nosotros los respetemos y ellos también a nosotros nos respeten. Cristo Jesús hizo esa obra para nosotros. Alabado el nombre de Cristo. Alabado sea por siempre y reconocido el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado su precioso nombre, Señor. Exánime, muy doliente, sufrido,
escarnecido. Jirones de sus espaldas de carne salieron, con latigazos que recibió como un vil delincuente, llevando a cuestas nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y por su divina llaga somos curados. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado nuestro Redentor. Desconocido. Completamente desconocido por el ser humano. Cuando vino a la tierra, Emmanuel, Dios hecho hombre, latigado, escupido, rechazado por los hombres. Ese es el carácter de nosotros los pecadores. Vamos a tomar la Biblia tomando en cuenta los versículos que nos llevan, tomando del 4 hasta el 9. Amén, gloria a Dios. Dice así Números capítulo 11, versículos 4 hasta el 9. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Siempre sucederá en cualquier circunstancia de la vida que se mezclarán personas en medio de nuestro pueblo, y nosotros como pueblo también debemos de tener presente el comportamiento de las personas que se acercan a nosotros, no para desecharlas, no para nosotros evitarlas, sino para edificarlas y ayudarlas. Pero estas gentes influenciaron tremendamente a este pueblo que por algunos motivos y razones no tuvieron discernimiento apropiado, y ellos tuvieron influencia en sus decisiones de volver otra vez a la tierra de Egipto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en cuenta, por eso, algo que viene bíblicamente, que debemos de recordar y nunca olvidar lo que el Señor le dijo a Jeremías? Que ese pueblo se convierta a ti, tú no te vayas a convertir a ellos. Estas palabras tienen una profundidad muy grande en la forma de práctica que debemos asumir cuando nosotros nos dirigimos a las demás personas, cuando logramos entender el plan de Dios en nuestra propia vida, pues debemos también divulgarlo y mantenernos firmes para que los demás también lo tengan y no tengamos el error que cometió este pueblo de dejarse influenciar, porque el pueblo de Israel no pudo discernir, así como cuando nosotros llevamos el mensaje a otros y estos mismos que nosotros le hablamos, ellos influencian nuestra forma de pensar y comenzamos a hablar como ellos. La insatisfacción surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que queremos. Yo estoy conmovido. ¿Estaremos conmovidos? Sigamos adelante y preguntemos a nuestro Dios si realmente hemos comprendido las obras maravillosas que Él está haciendo por nosotros, las obras tan gloriosas que Él está permaneciendo con nosotros, y que su obra sea para nosotros fortaleza, que sea para nosotros una preciosa y bonita oportunidad para glorificar, exaltar y bendecir el maravilloso nombre
de nuestro Señor. Estábamos recordando que en estos versículos que acabamos de leer, el Señor nos estaba recordando que Él nos ha librado en muchísimas veces y ha formado de nosotros una familia, ha formado con nosotros un gran núcleo, ha formado un pueblo independiente. Ese pueblo tenemos que interpretarlo. Ese pueblo, esa forma de selección que Dios hace con nosotros, debemos de ser conscientes y de comprenderlo en su magnitud, en su misericordia y en su amor. Porque nos sacó de nuestros lugares, nos sacó de los senos de nuestra familia, y nosotros queremos regresar a nuestra familia como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto quería regresar de nuevo al pueblo de Egipto, a la sujeción del pecado, a la sujeción de las cosas fáciles, de la opresión, de la latigación, del ensoberbecimiento, del dolor y de las satisfacciones pecaminosas. Porque Dios nos dio una nueva familia para apartarnos, porque nuestra familia, el seno de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestras sobrinas, nuestras familias, todos ellos incrédulos, pecadores, consistentes, asesinos, ladrones, drogadictos, chismosos y de todo. Dios dice, sí, eso está en ustedes también, pero yo quiero sacarlos a ustedes de ahí para formar un nuevo pueblo. Es lo mismo que dijo, ya les escuché el clamor, ya les escuché sus quejidos, ya les escuché sus peticiones, ahora voy a tener misericordia y los saco para que vayan a empezar a vivir una vida conmigo en el desierto y que para que reconozcan y sepan que yo soy su Dios, les voy a dar una nueva familia. Pero estos querían regresar a la familia que ellos habían creado en Egipto, sujetos a la impiedad, sujetos al dolor y al sufrimiento, a la esclavitud. Pero hay veces preferimos vivir en la esclavitud del pecado que vivir en la libertad del pecado. Ser libres de la esclavitud del pecado. Queremos en ocasiones regresar al seno, porque nuestra mamá es alcohólica y nuestro papá es alcohólico. Entonces queremos volver a emborracharnos con ellos. Que nuestro hermano es marihuanero y nuestra hermana es prostituta. Entonces nos encantan las prácticas porque se divierten, porque liban, porque caen en aspectos degradantes, pero se divierten y queremos regresar. ¿Alguna vez los padres no han sido chismosos, no han sido injustos, no han sido envidiosos? Nosotros, siendo cristianos, aún lo seguimos siendo, pero tenemos la esperanza de cambio. Eso está en nosotros, eso está en el cambio. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La futura vida que nos espera en Cristo es precisamente eso. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era ese. Se le había olvidado el beneficio, la sacada de la esclavitud, la sacada del pecado, y que Dios se estaba glorificando, pero sin embargo la influencia y el poder de la dificultad era mucho más fuerte que el deseo de seguir con el Señor y prepararse para su obra misericordiosa de cambio y de amor. Entonces, continuamos con la historia brillante y maravillosa de lo que el Señor... ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo con ellos era porque estaban ellos muy absortos en lo que querían, en lo que deseaban, pero no en lo que Dios estaba haciendo. ¿Quién ha dicho que una persona que quiere cambiar y que quiere regresar no está absorto en lo que desea, no está absorto? Por eso en las iglesias se habla de la siguiente manera: me siento aburrido, yo quiero ir, no quiero esclavitud, no quiero tener cambios, yo quiero estar deshaciendo lo que a mí se me viene en gana, yo quiero tener esa libertad de pecado, yo quiero consumirme en él, yo quiero perderme en él, yo quiero satisfacerme en él, no me importa que se me pierda mi alma. Pero Dios, en un gesto de misericordia y su amor, le dice: no,
porque no podrás soportar el dolor del sufrimiento, de la desobediencia y caer en el error de caer en el lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego no se apaga y la exclamación día y noche es ¡ay! 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 Y no cesará. Pero eso no pensamos porque estamos absortos. Es en lo que queremos. Estamos absortos en lo que deseamos y no en el beneficio que Dios nos está procurando, que nuestro Salvador nos está haciendo. Alabado es el nombre de nuestro Salvador. Alabado, alabado. Haciendo de nosotros una nueva familia. Porque esta familia que Dios nos ha dado es una familia donde contamos nuestras cuitas, nuestras insatisfacciones, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Ay, hermanito, ay, hermanita, me siento rechazada, me siento presionada, me siento difícil, porque tú vas a decir eso en tu casa con los tuyos y ellos te van a decir, te he dicho, te lavaron el cerebro, ¿no te das cuenta que te metiste en la cueva del ladrón? ¿No te diste cuenta que te metiste en la cueva del león? Te despedazaron, te acabaron. Pues no puedes hablar porque ellos no comprenden. Por eso Dios te da una nueva familia. Dios te da una nueva forma de vida. No podían pensar en otra cosa que no fueran sino las deliciosas obras del pecado que nosotros en algunas ocasiones nos regocijamos y nos sentimos, pero que nos trajeron grandes perturbaciones. Ah, sí. Y voy a poner un ejemplo escarnado y tal vez hasta agresivo, pero es necesario. Cuando yo me acuesto con la mujer de mi prójimo, cometo adulterio, los dos, como dos seres irracionales, nos envuelven en sus pasiones carnales y dicen, oh, qué delicia, oh, qué bueno, oh, qué glorioso, oh, qué importante, cuánto me había perdido este placer. Se acercan más y lo vuelven a cometer. Pero cuando hay pecado, viene destrucción repentina. ¿Se enteraron? Se enteró el marido de la mujer que le fue adúltera. Comienza la persecución. ¿Dónde está el maldito para matarlo? ¿Dónde está el maldito para asesinarlo? Porque me tendrá que pagar. Y esa mujer también tengo que asesinarla. Entonces se acabó la delicia del pecado. Esas son las consecuencias, sin contar el daño de la familia. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que mi hija hace eso? La mujer se lleva las manos a su cabeza, pero ella se le olvida que ella también lo hizo. El papá. No, pero ¿cómo es posible que haga eso mi hijo? Eso. Si el pecado del papá no es mayor que el del hijo, porque dice, bueno, al fin y al cabo es hombre. ¡Qué irresponsables! El mismo pecado se acepta entre la gente porque dice la Biblia que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Duró mientras que no apareció la verdad. Y ese era el deseo de pagar la comida. Así le pasaba al pueblo de Israel. Nunca se les olvidó lo que habían sufrido para volver a retomar
las cosas que habían sido nocivas para ellos y que los había hecho sufrir en gran manera. Y no cayeron en cuenta, sino continuaron. Pregunta que te hago, querida audiencia. ¿Estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado? Podemos pensar que la satisfacción de los favores recibidos de parte de Dios han sido para nosotros de agradecimiento permanente. ¿O tenemos otros deseos carnales, pecadores, que si Dios no nos satisface, entonces nos sentimos traicionados? ¿O estamos pensando siempre en las cosas que nos gusta tener, en las cosas que deseamos hacer? Hay gente que dice, bueno, yo me voy a viajar. Como no piden permiso, se van. Pero cuando somos nosotros creyentes, entonces le decimos, Señor, ¿podemos viajar? Entonces el Señor le dice, no. ¿Pero por qué, Señor? Pero es que yo quiero ver a mi familia. Es que yo quiero ver a los míos. Es que yo quiero estar con ellos. Y le dice el Señor, no es el tiempo. Ay, pero entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿Nunca? Porque siempre le digo y me dice que no. Siempre estoy pidiéndole. Entonces entró esa rebelión contra Dios. Entró esa rebelión. Bueno, entonces caprichosamente me voy y llego a visitar a los míos. Y los míos lo primero que me dicen, venga, hijitos de mi alma, ¿cómo regresaste? Venga, acabó de llegar Belarmina, la mejor cama para ella. Vamos a hacer una celebración. Vamos a tener una celebración muy importante. Traigan una ración de carne bien buena y vamos a compartirla. Y traigan el mejor jugo y lo recibimos. ¡Ay! ¡Qué bueno es regresar a mi familia! Mientras tanto la familia, bueno, pero ese maldito de allá lo vamos a acabar, ese maldito de allá tenemos que ajusticiarlo, a ese maldito tenemos que... Belarmina, ¿quieres tomar un cafecito? Belarmina, ¿quieres que te traemos una tortita? ¿Una tortica? Sí, pero a esa vieja hay que odiarla. Eso sí, nosotros no vamos a permitir que ella se siga metiendo en nuestra vida. No, nosotros no lo vamos a permitir. Y yo les he dicho a ustedes, muchachos, cuando ustedes encuentren esto en su calle, entonces ustedes se van con todo. Ustedes no son menores ustedes no son inferiores a los demás. Ustedes también tienen que sacar la fuerza bruta. Si tienen que agredirlos, los agreden. Y si tienen que acabarlos, los acaban. Belarmina, aquí te traje jabón para que te bañes. También. Un momentico. ¿Cómo así que Esteban allá, ese maldito, las tiene que pagar? Y no importa que sea nuestro primo, que no sea nuestro sobrino, que sea nuestro allegado. ¡No! Aquí, si es posible, contratamos un sicario y aquí lo hacemos temblar. ¡Así no es! Belarmina, miren a ver si Belarmina ya le alcanzaron la comida. Vayan rápidamente. Entonces Belarmina se alcanza a dar cuenta de todo eso. Y tiene dos opciones. O sigue la vida de ellos, o se regresa a donde estaba protegida por el Señor. Pero pensemos en eso. ¿Estamos pensando en lo que queremos o en lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y Dios le dice, entonces, ¿qué pasó? Que Belarmina se acabó los 2, 3 días, la semana, y todo se acabó, se fue diluyendo. Y Belarmina se quedó en su casa con los suyos. Y comenzaron, quítese, hijo de no sé cuántas, que se está durmiendo como está echada, qué es lo que le pasa, siempre va a estar acostumbrada, va a estar aquí a costillas nuestras, qué es lo que le pasa. Y Belarmina va a comenzar a sentir el rigor de una desobediencia por haber desobedecido a su Señor. Porque tu Señor no la tenía en camas de lujo,
No la tenía con sirvientes, pero la tenía guardada, la tenía protegida. Nunca le faltaba el agua para beber, nunca le faltó el agua para asearse, nunca le faltó su comida, desayuno, almuerzo y comida. Nunca tuvo una mala enseñanza, tuvo una hermosa formación. Siempre tuvo la oportunidad de escuchar lo bueno y lo malo, y siempre inclinado hacia lo bueno, mientras que en la casa comenzó a sufrir el martirio, los rigores de una raza no cambiada, de una renovación no llevada y de un pecado completamente enquilosado, completamente arraigado en su propia vida. Y ahí va a ver la diferencia, pero ya es cuando tarde podemos reflexionar. Eso le pasaba al pueblo de Israel, porque su Señor les estaba ofreciendo todo. Y sin embargo, ellos querían, ellos deseaban, ellos buscaban la manera y la forma de poder decir lo que el Señor estaba haciendo con ellos. No, eran los deseos que habían en sus corazones. Esto parte muchísimas veces. ¿Estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos pensando siempre en las cosas nuevas que nos gustaría tener y en los deseos grandes de nuestros lugares a donde queremos llegar? Esto es supremamente irracional. Esto es supremamente abierto. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos, mis queridos oyentes de su programa Encamíname? Estamos hablando sobre un tema que nosotros podemos decir que gracias a Dios y en la misericordia y en el amor del Señor nos está enseñando. Ahora vamos a tomar, hermano David, vamos a tomar esta enseñanza del libro de los Números, capítulo, habíamos leído del 4 al 6. ¿Por qué no leemos del 4 al 9? Amén. Claro que sí. Dice así Números, capítulo 11, versículos del 4 hasta el 9. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Bueno, recordando esta maravillosa historia, en estos versículos nos lleva a reflexionar y a comprender cómo cada mañana, de acuerdo a lo que el Señor nos revela en su enseñanza maravillosa en este capítulo 11 del libro de los Números y leyendo el 4 al 9, los israelitas retiraban las puertas de sus tiendas y se presenciaba los milagros que el Señor realizaba. El milagro más grande era que aparecía el maná blanco y esponjoso cubriendo la tierra, porque era el alimento que Dios mandaba desde el cielo. Era desde el cielo, no era por la gente, no era por el trabajo del hombre, no era por los recursos humanos, no era por el esfuerzo personal. Era porque Dios los estaba sustentando. Es decir,
él podía decir que tenía más de 1 millón de hijos, que a todos los alimentaba. Y eso es un padre supremamente poderoso, es omnipotente, porque las exclamaciones que más adelante, el mismo Moisés, porque es que el contexto nos dice para que entendamos el mensaje perfecto. El pobre Moisés, a pesar de ser un hombre abnegado, un hombre creyente, pero tenía que recibir todas las quejas, tenía que recibir todo lo que el pueblo pensaba, porque muchos de ellos, pocos espirituales, se encontraban en medio de esa gran muchedumbre y eran la mayoría carnales, y ellos pensaban de que era Moisés el que los sacaba y era el líder que los sostenía en el pueblo, era el que los tenía al aire libre y se les olvidaba, no tenían en cuenta que era Dios y se dirigían a Él, porque no estaban pensando en Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el mismo problema? Nosotros nos dirigimos a las autoridades que tenemos, que también son sostenidas por Dios, como si ellos fueran las personas que nos tienen que dar las respuestas a nosotros, y ahí es donde fracasamos, porque nosotros ponemos los ojos en el hombre y lo presionamos, lo ponemos contra la pared, y lo cuestionamos y hacemos de esta persona como el ser más inútil, el ser más imperfecto y el ser más incapacitado para buscar el beneficio personal, y nosotros completamente diluidos en la nada exigimos, no creamos y creemos que ellos son nuestra respuesta, y olvidamos que Dios es el único que está de por medio y que es Dios el que se está glorificando, y ponemos los ojos en lo que vemos y se nos olvida lo que no vemos. Qué triste, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de recordar en estos versículos. Vio esto, y al principio es como todas las veces que recibimos algo. ¡Ay, qué maravilla! Miren el Señor lo que me contestó, miren el Señor lo que me dijo, pasamos, lo hicimos a los 4 vientos, qué júbilo, cuando ellos recibieron las primeras partes del maná. ¡Oh, este es nuestro Dios! ¡Oh, este Dios es maravilloso! Todos los días salimos y recogimos el maná. ¡Oh, nuestro Dios es estupendo! ¡Oh, nuestro Dios es capacitado! ¡Oh, qué maravilla estar a nuestro Dios! Pero qué rápido nos cansamos. Con el transcurso del tiempo, caminando, se olvidó y ya nos volvimos personas insatisfechas y decimos, no, pero esto ya me aburrió, qué cosa tan terrible. Es como cuando un muchacho está en su casa y le dicen, bueno, hoy tomamos café o chocolate. No, pero otra vez café, otra vez chocolate, lo mismo de siempre. Y este hombre ni siquiera aporta, ni siquiera da. Y es un parásito dentro de la misma casa, pero sin embargo está exigiendo y muestra su inconformidad y quiere recibir lo mejor sin que le haya costado absolutamente nada. Como mujeres u hombres que seguramente no aportan nada, pero quieren lo mejor. Así le pasaba al pueblo de Israel. Así le pasaba al pueblo. Claro, el pueblo de Israel. Todos los días recibían el maná, no hacían nada. Estaban muy cómodos, pero rápidamente se cansaban. Eso es lo que estaba mostrando. Eso es lo que acabamos de participar. Es lo que acabamos de aprender. ¿Y sabe qué fue? Que se les olvidó que Dios les podía satisfacer sus necesidades en lugar de irse en contra de él. Ay, pero Señor, es que usted no nos da nada, nos aburrió con su maná, siempre, todos los días nos asomamos, esos montones de maná los tiene aburridos, queremos otra cosa, en vez de con un acto de humildad. Señor, gracias por el maná, gracias Señor, porque todos los días, si tuviera tu misericordia y tu amor de regalarme un poquito de carne para volver otra vez a recordar el sabor, te lo agradecería, Señor, aunque sé que es grandiosa tu labor, nos está sustentando. Eso es una forma diferente. Ay, Señor, ¿cuándo aprenderemos humildad? Lo difícil es eso, ¿verdad? Siempre queremos tener el derecho a lo mejor.
pero nunca tenemos la capacidad de asumirlo con dignidad. Como la mujer que es bien problemática, que le encantan las peleas en el hogar. ¡Claro! Este infeliz no trae sino siempre lo mismo. Mire, me trajo esto que a mí no me gusta, a mí no me gusta esta comida, a mí no me gusta lo otro, a mí siempre me tiene que traer eso. Y no le está agradeciendo que trajo en vez de decirle amorosamente, mi amor, cuando vayas a traer, así de la misma forma como inviertes tus centavitos en estas cosas, trae unas cosas como para poder yo trabajar con mis manos, porque yo le pido a mi Señor que me dé sazón y prepara otras comiditas y saborearlas, esposo mío. Pero no esta vieja desgreñada. Lo único que trae es una dificultad. Trae lo mismo. Y eso sin contar, ¡ay! Con el machismo del hombre. Pero tráeme esta comida vieja desaliñada. ¿Qué es me traes esto a mí? Yo me merezco lo mejor. Yo soy el que trabajo todos los días. Yo soy el hombre que doy todo. Siempre me da la misma mazamorra, siempre con la misma carne. ¿Por qué no me prepara algo diferente? ¿Qué es esto que le pasa? Me está tratando como un perro. Ay, qué desagradecido. En vez de decirle, esposa mía, gracias, porque veo que te esfuerzas cada día en traerme mi alimento a mi mesa. Pero qué bueno que con lo que yo aporto pudiéramos pensar que mejoraríamos si tuviéramos oportunidad de comprar otras cositas como pescadito, como pollito y hacer unos preparativos y qué tal alimentarnos con cierto surtido de comidas. ¿No le parece? Qué diferente, ¿verdad? Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Así nos pasa a nosotros en nuestras casas. Así nos pasa con las peticiones a Dios. Qué triste, ¿verdad? Queríamos hablar de muchas cosas, pero es que con esto tenemos mucho que pensar. Tenemos mucho que hablar. Alabado sea el Señor. Tenemos que hablar más adelante. Por eso los invito, porque ha pasado el tiempo. Pero qué bueno que tenemos otros versículos para participar, no se los olvide, que a las 4 de la tarde del día de hoy tenemos una cita con el fin de ampliar el tema y lo que no pudimos ver en la mañana, yo sé que Dios nos va a permitir traerlo en la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Entre hombre y mujer hay inconformismo. Hay gente que dice, gracias, y bota las cosas y las dejan allá abandonadas. Dice, ay, es que a mí no me gusta formarle problemas. Pobre persona, está creando una llaga podrida en su parte interna porque no le gustó lo que le trajo. No lo expresó, pero se está matando con lo interno que está en su corazón. Raíz de amargura. Raíz de amargura. Vivimos mal. Este pueblo y la ingratitud, ay Dios mío, y eso que no hemos llegado, pero vamos a avanzar para ver si le alcanzamos a llegar, porque ya estamos prontos a terminar el programa y no vamos a llegar al castigo de Dios. Ay, pero es que Dios tiene derechos, ¿verdad? Ay, si nos castiga, ¿verdad? Pero qué castigo tan duro. Bueno, vamos a seguir. Hermano David, síganos practicando su lectura que nos ayuda desde el versículo 9 en adelante para llegar al 21 y 22 de estos versículos, 23, y compartir esta grandeza, esta misericordia y este amor tan grande. Amén. Dice así Números capítulo 11, versículos del 10 hasta el 22. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que la cría, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres.
¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Miren ustedes, esto tan extraordinario. Voy a tratar de ser breve para que avancemos, porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Del pueblo hermoso que Dios ha seleccionado y esperamos que esta enseñanza nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Porque Dios lo que pretende con la locura de la predicación es que tengamos un cambio, que tomemos el principio de la palabra y comencemos a generar. Moisés, este hombre, esperaba en su interior cumplir la misión de Dios y llevarlos a la tierra prometida. Era su anhelo más grande, era lo que estaba arraigado en su ser. Eso era lo que él pensaba, llevarlo a la tierra prometida y cumplir como todos reunidos y llegar triunfantes, con ese alborozo del gran triunfo. Llegamos, y con ese júbilo extremo hubiera una gran manifestación. Pero en lugar de eso, este pueblo actuaba como niñitos, como suele pasar en la iglesia, que llevan personas que llevan 20, 30, 40 años y aún siguen siendo bebés espirituales. ¿Qué problema? Estos bebés espirituales nada les gusta, por todo forman pataletas, generan divisiones, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo con los líderes, esto no me gusta, esto no es de esta manera, esto es no es de esta forma, nunca le piden a Dios, sino de una vez se van con la lengua, de una vez se van con la rebelión, comienzan a sectorizar la iglesia, comienzan a hablarle, es que yo no estoy de acuerdo con eso, se unen los que no les gusta, se unen con los que están de acuerdo y comienza la gran rebelión de Coré. Por eso los consumió el Señor abriendo la tierra y comiéndoselos, porque es una gangrena que va avanzando en todo el pueblo y hay que quitar las cosas de raíz. Es tremendo, es triste y nos lleva. Y Moisés pensó y dijo, no, pero es que yo aguantarme este pueblo, esto es demasiado para mí. ¿Y qué hizo el Señor en los versículos venideros? El Señor tomó de su Santo Espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos para que lo ayudaran en el liderazgo. Y de esa manera Moisés fue que supo
por el poder del Espíritu que podía enfrentarse a los desafíos de cualquier tarea a la cual Dios tomara, porque no tenía que llevar nada con su propia fuerza, no hacer lo que acostumbramos a hacer muchos, que cargamos la mochila de Bunyan, es decir, cargamos las cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y os haré descansar. Pero comienza uno a cargar un costal. Ay, pero es que yo no puedo, yo sí que sufro, es que a mí no me alcanza, es que a mí no me da, es que a mí yo no tengo, yo qué hago, yo estoy sufriendo. Bueno, todos los días te quejas, pero ningún día soluciones. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de la siguiente manera, que Moisés confesó a Dios que él no podía proveer de carne al pueblo tal como ellos lo pedían. Claro, porque él describe la cantidad de personas y él se puso a pensar humanamente. Eso quiere decir que cualquier persona espiritual en cualquier momento puede pensar carnalmente. Y dijo, ¿yo de dónde voy a sacar tanta carne? Y dio los ejemplos necesarios, ni acabando todos los chivos y los bueyes y todo lo que se trata de carne alcanzaría para este pueblo. ¿De dónde lo saco? Y con ese pueblo que eran como chicos, eran como pollitos que estaban piando en el desierto, todos piando. Pero Moisés, pero Moisés no da, Aarón tampoco, ¿dónde están? Todos chillando, todos pidiendo. Oh, tremenda carga. Sus quejas lo descorazonaban. De modo que a causa de esta gran carga, el pobre Moisés, llevando esta carga, ay, porque eso no era un costal, eran 20 costales. Y cada costal pesaba una arroba. ¿Qué hacía con esta cosa? No lo podía cargar. Y como estaba metido de todo este peso, el pobre Moisés, ¿qué le pidió al Señor? Que le diera muerte. Que lo matara. ¿Y qué fue lo que hizo él? Sí, claro. El pobre Moisés le pidió a Dios que lo ayudara porque él le expresó, él reclamó su incapacidad, su defección para cuidar al pueblo. Y es cuando él habla y dice, ¿de dónde voy a sacar toda esta cantidad de carne? ¿Qué voy a hacer? Entonces, estos pensamientos nos abruman. Estos pensamientos nos pesan. Estos pensamientos nos llevan a la imposibilidad de sacar adelante los proyectos por una sencilla razón, que lo consideramos humano y no pensamos en lo divino. Es ahí donde nosotros dejamos que la respuesta no nos llegue. Ahora, podemos analizar, podemos pensar como el pueblo se quejó, y el pueblo se quejó amargamente, porque qué manera tan amarga de quejarse de los métodos de Dios, porque no le gustó la forma como Dios estaba actuando en medio de todas estas cosas. Le echaron la culpa a Moisés, Moisés le clamaba a Dios, el pueblo seguía murmurando, el pueblo seguía quejándose. Dios, sin embargo, permitió, con su misericordia y su amor, que tuviesen lo que querían, pero fue tanto lo que ocasionó en Dios la ira, que generó una gran mortandad de ellos.
Y eso lo podemos recordar en el libro de los Salmos, haciendo alusión a este acontecimiento. Y fue en el Salmo 106, 15. Amén. Dice así Salmos, capítulo 106, versículo 15. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. En el Salmo 78, 29 al 33, amplía la información un poco más. Salmo 78, versículos 29 al 33 dice lo siguiente. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Ay, Dios mío, qué tremendo castigo que relata el Salmo, que es una condensación del libro de los Números, y que el salmista escribió recordando esta historia tan tremendamente dura y difícil para un Dios que todo lo dio, para un Dios que en su amor y su mano extendida por amor vino sobre su pueblo, pero su pueblo nunca lo entendió. Esto nos implica, es lo que nos enseña los deseos personales, es lo que a nosotros nos habla sobre lo que el Señor nos pide, es sobre lo que el Señor nos lleva, por cuanto todo esto que acabamos de expresar son los deseos personales antes de tener un deseo humilde y reconocimiento y petición para pedirle en la manera que obra el Señor. Es también esto tan importante que el Señor oye todas nuestras murmuraciones. Él ve en la parte interna todas nuestras desconfianzas. Todas estas partes que se hacen posibles para que este reino maravilloso nos ayude y recordar que algo que Dios abomina, algo que Dios nunca recibirá y que esto lo contrista en gran manera, es nuestra murmuración. Nuestra murmuración va cargada de peticiones injustas, de insatisfacciones personales, que siempre van arraigadas, muy, muy, muy ligadas a nuestra carne. Esto cabe decir que estas son las personas que salen más de la voluntad de Dios y que pierden la confianza absoluta en su verdadero Creador y Salvador. Y es esto lo que no nos ayuda. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta todo lo relacionado para obrar y estar agradecido con todo lo que el Señor provisiona para nuestra vida. Rechazar la forma como Él nos trata es no comprender su benignidad, es no comprender su misericordia, es no comprender su amor. Y esto tiene un equivalente. Y esto se llama incredulidad. Y esto, si no lo reconocemos, puede caer en nuestra defección. Todo esto nos enseña. Rápidamente vamos a terminar compartiendo de esta lectura hasta el final. Amén. Dice así, Números capítulo 11, versículos 23 hasta el final, hasta el versículo 35.
Dice así de la siguiente manera: Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. Tomando en cuenta este relato tan maravilloso, concluimos, ya que nuestro tiempo está muy corto, pero los invito, lo que en la mañana ustedes no escucharon, lo van a escuchar en la tarde. Y le pedimos a nuestro amado el Señor que nos invite a la sintonía, invita a otros, porque el tema que el Señor nos ha dado es para reflexionar, es un tema muy importante para acompañarnos. Lo que tomamos de la palabra y lo que el Señor nos ayuda con su Santo Espíritu a discernir es que tenemos claro la fortaleza, la omnipotencia de Dios. Cuando tenemos en claro la omnipotencia de Dios, nos es más fácil confiar en Dios cuando nosotros vemos sus actos poderosos. Por eso dice omnipotente. Lástima que eso no se tiene siempre presente. Los israelitas lo vieron en repetidas ocasiones, pero a manera que tenemos intereses creados, a manera que tenemos otras expectativas, a manera de que tenemos otros ideales, otros puntos de vista. ¿Qué sucede con el tiempo? Que parece que la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios se debilita, y es cuando comenzamos a murmurar, porque la rutina que tenemos diariamente de nuestros problemas afectan el principio de Dios, olvidando a Dios y tomando presencia de lo que vivimos y olvidamos la perspectiva, porque no se trata de pedir, hay que tener en cuenta quién es Dios, es decir, centrarse en la magnificencia, en el poder, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios. Y si lo tenemos claro, acá cambiamos nuestro concepto acerca de Él. Diariamente, si nos acostumbramos a los problemas diarios y a las circunstancias diarias y nos centramos en ellas, seguro que no es como un doping que se nos presenta en la vida, que nos adormece, que nos hace olvidar cuán poderoso es Dios en nuestras vidas, y la fuerza de Dios siempre estará presente, como lo hizo con Moisés todo el tiempo. La Biblia señala incidentes
y los habla concretamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es precisamente que esto se presenta en varias formas, porque la historia de los celos que suceden dentro de una congregación y de la forma de llevar, esto nos enseña a nosotros a recapacitar y a pensar sobre algo. Los discípulos del Señor Jesucristo, ellos querían que Jesús les prohibiera a otros que también echara los demonios que ellos estaban haciendo su trabajo y reprendiendo a los antagonismos, porque no eran parte del grupo, no eran personas que pertenecían a ese grupo selectivo que venía de parte de Dios. Ellos consideraban que ellos eran unos intrusos. Pero esta actitud que se nota fue condenada tanto por Moisés como también lo fue condenada por el Señor Jesucristo. La historia se repite. La gente que vio que profetizaban afuera no estaban de acuerdo con los que estaban adentro y lo estaban haciendo. Esto es algo que nosotros debemos de recordar con los principios establecidos y bueno, siempre tener presente, ojalá, y nos dice la palabra del Señor, que cuanto la mención de Eldad y de Medad se quedaron profetizando en el campamento, Josué quiso que Moisés le impidiera que siguieran haciéndolo. Sin embargo, Moisés era un hombre maduro. Él había aprendido su lección. Él vio que el nivel normal de la vida espiritual conveniente para todo el pueblo de Dios para que pudieran profetizar cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Porque lo que uno no recibía, el otro sí. La Biblia enseña y dice que todos pueden profetizarlo, y es que eso es muy particular y es muy condescendiente y es muy instructivo cuando entendemos el plan de Dios. Cuando muchos profetizan, qué bueno, porque se escucha allí y se escucha en el otro lado diferentes cosas que Dios está haciendo cuando desciende el Espíritu sobre ellos. Lo que hay que tener seguridad es que el Espíritu Santo esté ahí, porque si el Espíritu Santo está ahí, pues tenemos la seguridad y lo que habla uno no lo habla el otro, y el que habla el otro no lo habla el otro, pero todos están hablando de diferente tema para nutrir, para satisfacer las necesidades de su iglesia. Esto es muy importante. Esto vale la pena pensarlo. Bueno, el Espíritu Santo en esa época solo venía sobre algunos y venía para capacitarlos con el fin de que sirvieran o para que profetizaran. Esto sucedió también en el Antiguo Testamento y Joel lo habló concretamente y lo profetizó y habló sobre todo lo que sería lleno del Espíritu. Y los que quieran, pues recuerden la cita bíblica en la segunda carta, perdón, en la primera, en el libro de Joel, capítulo 2, y versículos 28 y 29. Pero esto se cumplió cuando se generó ese precioso día tan reconocido mundialmente y tan importante porque fue profetizado con su cumplimiento cuando se sucedió en el día de Pentecostés, porque se derramó su espíritu sobre toda carne. Los creyentes que habían sido bautizados experimentaron grandemente lo que Dios les había prometido y lo que Jesús esperaba darles. Ese día se llevaba a cabo su cumplimiento, una obra extremadamente maravillosa, extremadamente poderosa. Esto nos ayuda a tener reflexiones muy importantes porque profetizar es muy importante, que hay que revisar y hay que probar los espíritus, claro que sí. Y no voy a
ampliar el tema sobre estas cosas porque no vamos a hablarlo, solamente vamos a tener presente que los espíritus del Señor siempre estarán dándonos a nosotros profetizaciones, porque profetizar se refiere a proclamar alabanzas y expresiones que alaban al Señor sin una instrucción previa, es decir, simplemente llegan, simplemente hablan, ella nos dice, toma su espíritu, indaga lo que está sucediendo en el reino de los cielos y nos lo trae a nosotros como mensaje para ilustrarnos, para ponernos al corriente y para ayudarnos. Lo que nos está hablando esta enseñanza es que estos hombres, lo que respecta y lo que sucedió en el acontecimiento del libro de Joel, es algo muy similar, es algo muy parecido, y que el acontecimiento de las cosas se vienen a presentar de una manera muy significativa, pero también es como recordando que aunque esta cita no está escrita, asimila con el acontecimiento del el esparcimiento del Espíritu Santo sobre las personas, y este día fue muy importante. Jehová era muy bueno, y lo que hace Moisés es anticipar el tiempo para que el pueblo de Dios estuviera lleno del Espíritu. Con esto miraba hacia adelante un nuevo pacto, el nuevo pacto que se llevaría con el transcurso de los años y que hoy podemos decir que lo gozamos para recrearnos, para sentirnos verdaderamente amados y de parte del Señor satisfechos, ya que todo esto el Señor nos ha permitido sentir su presencia y hablar. Recuerden ustedes, mis queridos oyentes de su programa, que el Señor nos invita a tener presencia maravillosa en todo lo que nos demanda. Cuando nosotros hablamos, la lascivia, escuche bien, que vamos a tomarlo, porque eso está escrito y dice que llamó en su nombre Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. El pueblo codicioso es el pueblo que desea más de lo que nosotros podemos obtener, que parece haber un paralelo. Es un deseo, porque la lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa que podamos tener, porque esto ejemplariza, digamos, a los deportes, al conocimiento, a las posesiones, a la influencia sobre los demás. Y de esta forma, Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida, la codicia. Por eso Él arrasó con los más obesos, porque esos eran los que más se quejaban, pero eran los que más habían comido. Es que miren esa forma de análisis. Y es verdad, los mismos que se quejaron, Dios había acabado con los más obesos, porque esos eran los que más habían comido. Y sin embargo, eran los que más se quejaban. Comían y no podían pensar más que en eso, era mucha codicia, así como cuando uno tiene lascivia, no piensa sino en darle rienda suelta a la lascivia, la atiborra de pornografía, se vuelve loco y nunca se sacia. Por eso, la codicia es algo supremamente gravoso cuando Dios a nosotros nos amonesta. Bueno, con esto quiere decir que nunca afectemos la perspectiva de las cosas, ni nunca permitamos que vayamos más aparte de lo que debemos, y así nos evitaremos miles de problemas. No pensemos y no permitamos que nuestros deseos se conviertan en codicia. Eso debemos recordarlo. Querida audiencia, ha sido muy agradable
haber compartido con ustedes esta enseñanza tan maravillosa. Lo que no pudimos hablarlo en la mañana, lo hablaremos en la tarde. Recordemos, tenemos la historia de Roboam, tenemos el libro de los jueces y siempre tengamos presente lo que nos enseñó hoy. Dios se siente rechazado cuando nos rebelamos. Qué triste y qué ingratitud la nuestra, pero qué bueno que el Señor nos enseñe. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Habló su pastor y amigo Laurentino López, estuvo en compañía nuestro hermano David Felipe López, como también estuvo en la máster nuestra queridísima hermana Juliet Alejandra. Muchísimas gracias por todos ustedes en el maravilloso nombre de Cristo Jesús y los invito cordialmente para que estén atentos a las 4 de la tarde en su programa online en caminameradio.com. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. La invitación es para que ya en breve nuevamente nos conectemos y continuemos con la segunda parte de este tema. Si usted desea apoyar este ministerio radial, nuestro ministerio también, Iglesia Cristiana Trina Cristo Es, puede sumarse y enviar su donación a todos los sitios que aparecen en nuestra página oficial www.encaminameradio.com, categoría de donaciones. Allí hay bastantes opciones a través de las cuales ustedes nos pueden hacer llegar sus aportes. Muchas gracias por participar y con la ayuda del Señor estaremos nuevamente con ustedes en la siguiente emisión. Bendiciones para todos.